En el vasto universo de Halo, la guerra no solo se libra con armas, naves y ejércitos. También se pelea con ideas, creencias que moldean imperios, que justifican destrucciones, que elevan a unos y condenan a otros. Y entre esas ideologías, hay una que resuena con una inquietante familiaridad en la historia de nuestra propia especie. El elitismo, el darwinismo social, la idea de que solo los fuertes merecen sobrevivir. El Didacta no es solo un villano más en la saga, es un símbolo de lo que ocurre cuando el poder se envuelve en la arrogancia de la superioridad. Un líder que no solo busca conquistar, sino que cree que su derecho a hacerlo está escrito en la naturaleza misma de las cosas. Para él, la evolución no es solo una adaptación, es una guerra perpetua entre débiles y fuertes. Y en esa guerra, solo los más aptos tienen el derecho de gobernar. Pero, ¿hasta dónde puede llevarnos una creencia así? ¿Cuántas veces en nuestra historia hemos visto discursos similares? ¿Cuántas veces la humanidad ha seguido ciegamente a líderes que, convencidos de su propia grandeza, han llevado a civilizaciones enteras al abismo? Halo 4 fue uno de los títulos más ambiciosos de Xbox 360. Sus paisajes, su narrativa y su intensidad lo convirtieron en una experiencia inolvidable. Pero entre todas sus virtudes, nos dejó algo que, aunque no fue explotado en máximo potencial, es digno de reflexión. El Didacta, un antagonista que no es solo un enemigo que debemos derrotar, sino la encarnación de una idea peligrosa, una filosofía que, en las manos equivocadas, puede justificar regímenes enteros. Gobiernos que, bajo la bandera del orden y el progreso, terminan por someter, dividir y excluir. El Didacta no es solo un tirano, no es un parásito que destruye sin razón. Su historia es la de alguien que cree estar en lo correcto, alguien que ve en la supremacía biológica y tecnológica la única respuesta para un universo en caos. Pero, ¿no te resulta inquietante lo familiar que suena esto? ¿No hemos escuchado antes este mismo discurso? Líderes que ven en la desigualdad un reflejo natural de la vida, que justifican la opresión como un mal necesario, que nos venden la idea de que algunos están destinados a gobernar y otros simplemente a obedecer. Antes de seguir, quiero dejar algo en claro. Este video no busca imponer una postura política ni señalar a nadie en particular. No es una declaración de guerra ideológica, ni un manifiesto con intenciones ocultas. Es, ante todo, una invitación a la reflexión, porque si algo nos ha enseñado la historia, es que el poder, cuando no se cuestiona, se convierte en la más peligrosa de las armas. Si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Aquí analizamos los videojuegos más allá de lo evidente, buscando las historias y mensajes ocultos detrás de cada título. Si Halo es tu pasión, ya tengo otros análisis en el canal que podrían interesarte. Y si disfrutas de los videojuegos de Assassin's Creed, seguro encontrarás algo que llame en tu atención. Ahora sí, profundicemos en el legado del Didacta. El Didacta, un nombre que resuena con el peso de una historia marcada por la guerra, el sacrificio y una tragedia. Su verdadero nombre, Shadow of Thunderstar, era sinónimo de grandeza entre los Forerunner, la civilización que alguna vez dominó la galaxia con la misión de preservarla. Pero el destino tiene formas crueles de torcer incluso las convicciones más firmes, y lo que empezó como un juramento de protección terminó convirtiéndose en una obsesión destructiva. Como parte del manto de responsabilidad, el Didacta tenía un propósito: salvaguardar la vida, mantener el equilibrio. Sin embargo, ese equilibrio se rompió cuando la guerra entre Forerunner y humanos estalló. Los humanos no eran simplemente conquistadores en expansión, estaban luchando por su propia supervivencia. Huían de algo mucho más grande, mucho más terrible: el Flood. Pero los Forerunners no lo entendieron a tiempo. Para ellos, la expansión humana no era una señal de desesperación, sino un acto de rebelión. Y cuando el Didacta finalmente los derrotó, no solo los aplastó, los condenó. Redujo su civilización a cenizas,
y los devolvió a la Edad de Piedra, creyendo que estaba restaurando el orden. Pero cuando la verdad emergió, cuando comprendió que los humanos no eran los agresores, sino las víctimas de una amenaza inconcebible, algo dentro de él se rompió. No fue solo culpa, fue un vacío imposible de llenar, una combinación de rencor y vergüenza con desesperación. Desde entonces, su visión del mundo cambió. Para él, los humanos ya no eran dignos de llevar el manto, no eran fuertes, no eran capaces, no merecían el poder que él una vez protegió. Y en su mente, la única forma de corregir ese error era asegurarse de que jamás volvieran a representar una amenaza. El Didacta propuso una solución radical: convertir a los humanos en armas, despojarlos de su humanidad para garantizar su obediencia. Así nacieron los caballeros prometeos, guerreros inmortales, sin conciencia ni libre albedrío. Pero su propia gente lo vio como lo que era, un acto de crueldad disfrazado de protección. El Consejo de los Forerunners rechazó su visión, prefiriendo una alternativa que, irónicamente, terminaría siendo igual de despiadada: la activación de los anillos de Halo. Y así el Didacta fue exiliado, su fe en su propia gente se desmoronó, su resentimiento creció, su odio hacia la humanidad se convirtió en algo más profundo, más oscuro para él. Los humanos ya no solo eran dignos ante sus ojos, eran un error, uno que debía de ser corregido. Fue durante su exilio que encontró el compositor, un artefacto capaz de arrancar la esencia de cada ser vivo y convertirlo en un ente digital. No solo era una herramienta, era una condena, una manera de reescribir la existencia misma de una especie. Y el Didacta, cegado por su propósito, lo utilizó. Convirtió a los humanos en los guerreros que los Forerunners se negaron a aceptar. En su mente era un sacrificio necesario, una forma de garantizar que la galaxia nunca más cayera en el caos. Siglos después, su exilio llegó a su fin. Fue liberado de su prisión por accidente, y al despertar encontró un universo que no reconocía. Los Forerunners habían desaparecido. Los humanos, aquellos a quienes él consideraba inferiores, habían heredado el manto de responsabilidad. La ironía era insoportable. Para él esto no podía permitirse. La humanidad no había podido gobernar lo que no entendía, y con el compositor en su poder intentó hacer lo que creía correcto: erradicar la humanidad, convertirla en su ejército y restaurar el orden bajo su propia visión. Pero entonces apareció el jefe maestro, un solo soldado contra el peso de milenios de rencor y sufrimiento. La batalla que siguió no fue solo un enfrentamiento de fuerza, sino de ideologías, de convicción contra destino. Y cuando todo parecía perdido, fue Cortana quien cambió el rumbo de la historia, sacrificando fragmentos de sí misma para desactivar la nave del Didacta. En el clímax de su lucha, el jefe maestro no solo venció a un enemigo, venció una idea, una forma de pensar que, si se dejaba crecer, habría sumido a la galaxia en un ciclo de control interminable y opresión. Y así el Didacta cayó, pero su legado, su filosofía, su visión de la supremacía de los fuertes sobre los débiles, sigue siendo un recordatorio. Porque la historia nos ha demostrado que este tipo de pensamiento nunca desaparece del todo. Siempre encuentra una forma de regresar. Y la pregunta es: ¿cuántas veces más estaremos dispuestos a enfrentarlo? El elitismo no es solo una postura ideológica, es una construcción social que establece que solo unos pocos, aquellos con poder, con riqueza o educación privilegiada, deben liderar el destino de los demás. Es la creencia de que la sociedad debe estar regida por una jerarquía inamovible, donde el acceso al poder y a los derechos fundamentales se convierte en un privilegio exclusivo. Este pensamiento no es nuevo. A lo largo de la historia, la supremacía de ciertos grupos ha sido justificada con distintos argumentos, desde la realeza divina de las monarquías hasta la supuesta meritocracia del mundo moderno. En cada caso, el mensaje es el mismo: algunos nacen para gobernar y otros para ser gobernados. Y aunque pudiera parecer un concepto del pasado, el elitismo sigue presente en nuestra sociedad. Lo vemos en quienes sostienen que solo los más educados deberían tener derecho a decidir el rumbo de una nación, en quienes creen que la riqueza es un indicador de valor humano,
o en quienes piensan que la pobreza es el resultado de la pereza y no de un sistema que históricamente ha favorecido a unos pocos. Pero el elitismo no viaja solo, lo acompaña el darwinismo social, una distorsión de la teoría evolutiva que aplica el principio de supervivencia del más apto al ámbito social y económico. Según esta idea, el éxito es solo para quienes se esfuerzan lo suficiente, mientras que la pobreza o la marginación son vistas como una consecuencia natural de la incapacidad. Este pensamiento no solo es cruel, sino profundamente erróneo. Ignora las barreras estructurales que impiden la movilidad social y despoja a las personas de empatía, justificando la desigualdad como algo inevitable. Es el discurso que culpa a los vulnerables de su propia situación, el que sugiere que la única forma de progreso es deshacerse de los más débiles. A lo largo de la historia, el darwinismo social ha sido utilizado para justificar atrocidades como la eugenesia, que buscaba erradicar a aquellos considerados como no aptos a través de las esterilizaciones forzadas. Países como India, Perú, Estados Unidos, Suecia y la Alemania nazi aplicaron estas prácticas con la excusa de mejorar la sociedad. Y aunque hoy nos gustaría pensar que hemos dejado esas ideas en el pasado, siguen infiltrándose en el discurso moderno. Cuando alguien dice que los pobres no deberían tener hijos, está repitiendo una idea que alguna vez fue utilizada para justificar genocidios. Cuando alguien argumenta que si quieres salir adelante puedes hacerlo, ignora por completo las condiciones que hacen que la vida no sea una competencia justa. El elitismo y el darwinismo social son una trampa. Nos hacen creer que la humanidad debe dividirse entre ganadores y perdedores, entre superiores e inferiores. Pero la verdadera evolución no ocurre cuando unos pocos pisan a los demás para llegar más alto, sino cuando todos avanzamos juntos. Si hay un personaje que ha estado en el ojo del huracán en estos días, ese es Elon Musk. Y no es para menos. Su más reciente polémica gira en torno a un saludo que recuerda tiempos oscuros de la historia. Pero más allá de ese gesto, la conversación sobre Musk va mucho más allá. No se trata de etiquetarlo como elitista o de decir que promueve el darwinismo social de forma activa. Pero es imposible ignorar que dentro de sus discursos y proyectos hay contradicciones que evidencian que su visión del progreso no está diseñada para todos. Tomemos como ejemplo Tesla y Starlink, dos empresas que en papel buscan revolucionar la tecnología y mejorar la vida de las personas. Coches eléctricos que prometen reducir la contaminación. Una red de internet satelital alabada por su calidad. Pero, ¿para quiénes están realmente diseñadas estas innovaciones? Porque la realidad es que Tesla nunca ha sido accesible para todos, y Starlink, a pesar de su potencial, sigue siendo un lujo fuera del alcance de las comunidades realmente marginadas que más lo necesitan. El problema no es solo la tecnología, sino el discurso que lo acompaña. Musk predica en menor o mayor medida que la meritocracia, la idea de que si trabajas duro serás rico, de que si los demás trabajan 8 horas, tú deberías trabajar 12 para demostrar tu hambre de éxito. Pero, ¿qué pasa cuando ese esfuerzo no es suficiente? ¿Qué pasa cuando el sistema está diseñado para que, sin importar cuánto trabajes, nunca llegues a la cima? Las acciones hablan más que las palabras, y la realidad es que Musk ha despedido a empleados que intentaron formar un sindicato en Tesla. Ha adquirido Twitter bajo la bandera de hacerla más eficiente, cuando en el fondo lo que hizo fue recortar miles de empleos y tomar más control sobre una de las plataformas más influyentes del mundo. Y luego está su obsesión con Marte, la idea de colonizar otro planeta para la humanidad. Pero, ¿qué humanidad? Porque la pregunta que pocos se hacen es, ¿por qué invertir miles de millones en un sueño lejano cuando hay tanto que arreglar en el planeta en el que estamos viviendo actualmente? Hambre, desigualdad, crisis climática. Es más fácil mirar al cielo y pensar en abandonar la Tierra que enfrentar los problemas que hemos creado aquí. Estamos hablando del hombre más rico del mundo, un hombre que creció en una familia privilegiada, que dice querer cambiar el mundo, pero cuyo impacto real termina beneficiando a quienes ya tienen los recursos
para pagarlo. Un hombre que sueña con llevar a la humanidad a otro planeta, pero que en realidad solo llevará a aquellos que puedan costear el boleto. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Un futuro diseñado solo para los que pueden pagarlo? ¿O un cambio real? Uno que no deje a nadie atrás. Aunque sea solo un videojuego, el terror que despiertan ciertos discursos de Halo es demasiado real, porque si miramos con atención, el Didacta no es solo un villano de ficción, es un reflejo de ideologías que han existido y que, de alguna forma u otra, siguen manifestándose en nuestra realidad. Este personaje, cargado de una filosofía tan extrema como inquietante, encarna la creencia de que su especie, los Forerunner, es superior en todos los aspectos. Para él, los humanos son indignos de portar el manto de la responsabilidad, no porque sean inherentemente malvados, sino porque no cumplen con los estándares que él considera necesarios. No dominan, no subyugan, no se imponen. En su mente, la única forma de lograr el orden es a través del control absoluto. No hay espacio para el libre albedrío, ni para la individualidad. Solo una ilusión de progreso bajo la sombra de una élite. Esa mentalidad no es nueva, la hemos visto antes. Y si bien en la vida real no tenemos un Didacta que busque la aniquilación de la humanidad, sí encontramos figuras que, bajo la promesa de un futuro mejor, terminan reforzando desigualdades y promoviendo una versión moderna del darwinismo social. Elon Musk no es un genocida, pero su visión del mundo sigue ciertos patrones preocupantes. Se ha posicionado como un líder de la innovación, un hombre que quiere llevarnos a Marte, revolucionar la tecnología y transformar la sociedad. Pero, ¿para quién es realmente ese futuro? Porque cuando analizamos sus acciones, nos encontramos con una realidad incómoda. Tesla nunca ha sido opción accesible para todos. Starlink sigue sin llegar a zonas marginadas, y su defensa férrea de la meritocracia extrema ignora por completo las barreras económicas y sociales que impiden que muchos puedan siquiera competir. Su discurso se parece demasiado al del Didacta, la idea de que solo los más fuertes, los más inteligentes o los más ricos son los que deben liderar el destino de la humanidad, que aquellos que no pueden adaptarse o no tienen los recursos para seguir el ritmo del progreso simplemente quedarán rezagados. Su sueño de colonizar Marte no es solo un avance científico, sino también una forma de filtrar a quienes podrán escapar de los problemas de la Tierra. Y no es difícil imaginar que en ese escenario, los que tendrían un boleto de salida no serían precisamente los que más lo necesitan. Pero la comparación no termina ahí. El Didacta utilizaba a los compositores para transformar a los humanos en máquinas sin voluntad, eliminando su individualidad en nombre de un supuesto bien mayor. Musk, por su parte, ha sido ferviente defensor de la automatización masiva, impulsando la inteligencia artificial sin preocuparse realmente por las consecuencias en los trabajadores que dependen de esos empleos. Su visión de la tecnología en muchas ocasiones prioriza la eficiencia sobre el bienestar humano, como si el progreso fuera un fin en sí mismo, sin importar a quién deja atrás. Y luego está la mentalidad de superioridad. El Didacta veía a los humanos como una especie caótica, incapaz de gobernarse a sí misma. Y Musk, aunque no lo dice, abiertamente ha demostrado en múltiples ocasiones su desprecio por la clase trabajadora. Su interés en la longevidad como una herramienta para extender la vida de aquellos que puedan permitírselo. Y su fascinación por la mejora genética como una forma de selección artificial. Ideas que, en el fondo, refuerzan la misma noción peligrosa, que no todos merecen el mismo futuro. El problema de estos discursos es que nos hacen creer que el progreso tiene que ser excluyente, que solo algunos tienen el derecho de avanzar, mientras el resto simplemente debe aceptar su destino. Pero la historia nos ha mostrado que estas ideas, lejos de llevarnos a un mundo mejor, nos acercan más a sociedades injustas, profundamente desiguales y peligrosamente distópicas. El Didacta fue derrotado porque la humanidad se negó a aceptar su destino impuesto, porque incluso en los momentos más oscuros hubo quienes decidieron resistir, y en nuestra realidad el desafío es el mismo. Cuestionar las narrativas que justifican la exclusión, desafiar las ideologías que promueven la supremacía de unos sobre otros, y recordar que el verdadero progreso es aquel que no deja a nadie atrás. Porque si el futuro solo pertenece a unos pocos, entonces no es un futuro que valga la pena. Para terminar este video, no te estoy diciendo que abandones tus ideales, que dejes de apoyar lo que crees o que no critiques lo que consideres injusto.
Lo que te pido es algo mucho más importante. Abre los ojos. Cuestiona todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que te dicen. No todos los que hablan de justicia buscan justicia. No todos los que dicen querer ayudarte lo hacen por empatía. Hay quienes solo buscan su propio beneficio, disfrazando su ambición de altruismo, su control de solidaridad. No importa si eres de izquierda o de derecha, si crees en un sistema u otro. El verdadero problema no está en la ideología, sino en la ceguera voluntaria, en aceptar discursos sin cuestionarlos, en repetir ideas sin analizarlas, en defender a quienes jamás te defenderían a ti. La cruda realidad es que para quienes ostentan el poder, somos prescindibles. Si su estabilidad o su privilegio estuvieran en riesgo, seríamos los primeros en ser descartados. Para ellos, solo somos números en una ecuación, piezas de un engranaje que pueden sustituirse sin remordimiento. Vivimos en una era donde la tecnología y el capital dictan las reglas, donde el poder ya no se mide en votos, sino en influencia, y donde la información es la moneda más valiosa. Pero, ¿te has preguntado quién la controla? ¿Quién decide lo que consumes, lo que piensas, lo que crees? Si no te detienes a cuestionarlo, entonces ya no eres un ciudadano, sino un producto. Michael Jackson lo dijo en una canción: en realidad, a ellos no les importamos, y la historia lo ha demostrado una y otra vez. Cada pequeño avance que logramos parece ser opacado por 100 pasos hacia atrás, porque el verdadero poder nunca se deja arrebatar fácilmente. Por eso, no permitas que te adormezcan con sus promesas vacías ni con un discurso de cambio que solo benefician a unos pocos. No dejes que te convenzan de que todo está bien cuando hay tantas razones para dudar. La ignorancia no es inocencia, es sumisión. Y recuerda, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No seas parte de esa condena. Espera un momento antes de irte. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like porque esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Sé que este video puede ser un poco diferente, quizás hasta disruptivo, pero mi intención no es otra que entretenerte y sobre todo, invitarte a cuestionar esas ideas que a veces damos por sentadas. A veces lo que parece normal solo lo es porque nadie se ha detenido a analizarlo. Si este formato te gustó, házmelo saber en los comentarios. Me encantaría seguir explorando más temas desde esta perspectiva y conectar con ustedes a través de los videojuegos y la crítica social. Y si quieres profundizar en estos temas, te recomiendo el libro de ¿Por qué los países fracasan?, que te dará una visión más amplia sobre economía y problemáticas sociales. Gracias por acompañarme hasta aquí. De verdad significa mucho para mí. Espero que tengas un día increíble y una semana llena de cosas buenas. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.